Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de encontrarnos. Gracias porque te has hecho presente en nuestra historia. Gracias, Señor, porque tú nos salvas. Tú estás allí siempre atento a nuestras necesidades y siempre nos llamas, Señor, para que podamos estar haciendo tu voluntad. Te pedimos, Señor, que este encuentro que vamos a tener hoy sea guiado y conducido por ti, Señor, que nos ayude a fortalecer nuestra fe, a reconocer que tú estás en medio de nosotros, salvándonos, llevándonos de tu mano, para que podamos gozar de tu presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, entonces, también pregunto si se escucha, ¿me están escuchando o no me están escuchando? Sí, padre, se escucha bien. Sí, padre, lo escuchamos bien. Sí, padre, se escucha bien. Yo aquí estoy haciendo ejercicio de nuca porque tengo que esperar mucho rato aquí viéndola a ustedes. Está un poco... A Mozart. Bueno, muy bien. Ahora Vivaldi, ¿cierto? Vivaldi. Entonces, bien. Ahora 8 días que nos encontrábamos, hicimos una reflexión sobre Dios que sale al encuentro de las personas, de la humanidad. Pudimos reflexionar un poco sobre unos personajes bíblicos, comenzando por Abraham, pero también mirábamos un poquito la historia de Jacob, un poquito la historia de José, como punto de referencia, pero en sí toda la Sagrada Escritura está llena de esos personajes que se encuentran con el Señor en un momento de historia. Y todos esos personajes tenían tienen un común denominador, es que esa revelación de Dios y comprender esa revelación de Dios fue algo progresivo. No fue como que de la noche a la mañana ya como que entendieron y comprendieron, no. Fueron comprendiendo poco a poco ese Dios que se les revelaba. Porque también partían y todos partimos de una idea de Dios o una experiencia muy particular de Dios. Y sucede que nuestra idea o nuestra concepción que tenemos de Dios, pues obviamente es algo muy limitado para lo que es Dios. Partíamos del texto de Génesis, ¿recuerdan? Que hablábamos un poco sobre el caos, pero ese caos que estaba allí, siempre la presencia del Espíritu Santo. Entonces comprendíamos eso, comprendíamos un poco cómo aún en el caos que Dios ha visto a la humanidad, al mundo, pero allá ha estado siempre su espíritu, aleteando, haciendo en su obra lo que le corresponde a Dios. Bueno, todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser, decíamos también. No, de pronto no se imaginaba el mismo José en el relato bíblico que todas esas desgracias que le estaban pasando eran para una bendición para él y para todo el pueblo de Israel. Entonces, llegar a sentirse rechazado por sus hermanos, su historia, sus hermanos que no lo querían, quererlo matar, quererlo sacar de escenario, lo venden, esclavo, bueno, todo eso, todo lo que le pasaba. Ya la mujer de Potifar que se quiere aprovechar de él, bueno, toda la parte de la historia, aunque no la detallábamos pero partíamos como del concepto de que ya conocíamos esta historia. Entonces, eso tiene una razón de ser, que después el mismo José comprendió, ¿sí? Comprendió. La historia de Moisés también, ¿sí? Este hombre salvado de las aguas, este hombre rescatado, este hombre salvado de allí, criado por la protección de la hija del faraón, todo eso por una razón de ser. Bueno, entonces también yo les decía, bueno, eso es
muy importante verlo en las Sagradas Escrituras, pero también es muy importante verlo en nuestra propia historia, ¿sí? La revelación de Dios, atención con esto, es un encuentro personal de Dios entre Dios y el hombre. Es un encuentro personal. Dios se revela al hombre, ¿sí? Se revela al hombre. ¿Cómo se revela? Se revela en tu historia. ¿Cómo se revela Dios? Entonces ahí quedamos con una tarea. Quedamos con una tarea de reflexión. Ojalá la pudieran hacer. Ojalá, no sé si la hicieron o no. Algunos sí, otros le hicieron a medias, me dijeron, pero no sé. Otros me imagino que decían, ay, más tareas que ponen, fuera las tareas que tienen, no sé qué más. Bueno, ojalá que sí hayan podido hacer una reflexión porque era ver a Dios en tu historia. Me gustaría escuchar en este conversatorio algunos, no sé, 2, 3, de ustedes que nos compartan esa reflexión. Aquí no hay reflexión buena o mala, hay compartir una experiencia de la presencia de Dios, del acontecer de Dios. ¿Has podido ver a Dios en tu vida o no lo has podido ver? ¿O en qué acontecimientos sí lo has podido ver? ¿En qué acontecimientos no? ¿Cómo ha pasado el Señor en tu historia? Bueno, entonces quisiera que me compartieran, que habláramos precisamente, este es un conversatorio sobre este acontecimiento. ¿Quién quiere compartir su reflexión? Hay que abrir el micrófono porque no se le escucha nada a nadie. A ver. Buenas noches, padre. Muy buenas noches, Alba Torres. Sí, señor. Padre, yo personalmente tengo una historia, la cual siempre digo, ¿no? Si yo no estoy adherida al Señor profundamente, a Él, pues de lógica no voy a entender que Él va a estar en mi vida. Entonces, cuando yo sentí eso, que yo me fui adhiriendo al Señor y me fui contagiando de eso tan hermoso que Él nos puede brindar a cada momento y a cada instante, pero pues es un proceso lento y bastante dispendioso llegar hasta donde estoy en el momento. Que así sea en las pruebas duras, yo sé que el Señor está aquí conmigo, porque es cuando más lo conocemos a Él, en las pruebas difíciles, no en lo fácil, sino en lo difícil. Entonces, ¿cómo siento yo esa presencia del Señor en mi vida? Cuando lo reconozco en las pruebas difíciles que Él está conmigo, porque siento que está herido a mi corazón y a mi vida, y que es la persona que siempre me guía en los momentos más difíciles, cuando siempre sé que estoy en esa angustia, en esa tragedia, y solo con decir, ay Dios, ayúdame, ilumíname, ¿qué hago? Hombre, y saber uno que muchas veces él hasta utiliza a otras personas, o en mi vida ha sucedido eso, cuando ha utilizado a otras personas para que vengan en esa ayuda mía. Oh, Padre, no hay palabras con esto. Para mí, personalmente, esto es saber que Dios existe en mi vida. Alba, eh, ¿podrías compartir un hecho concreto en tu vida, un hecho real? O sea, pues, tu vida es real, obviamente, pero que tú digas, mira, yo veo este acontecimiento X o Y, un acontecimiento difícil o un acontecimiento para ti muy bueno. Si pudieras, puedes compartirlo. Sí, Padre, cómo no. Voy a compartir el más difícil que ha sido para mi vida. ¿Cuál? Yo estaba en mi proceso aprendiendo mucho de él, pero uno en ese momento que está aprendiendo y que está pues apenas comenzando a dar los pasitos con el Señor, uno a veces no entiende muchas cosas. Pero cómo empecé yo a entender que el Señor había hecho parte ya de mi vida a pesar de una tragedia, de algo que me había sucedido a mí. Voy a hablar en la parte económica. ¿Cómo veo yo al Señor? Que ahí fue donde yo empecé a entregarme a Él,
esto es una historia pues personal, cuando yo me entrego al Señor, porque económicamente yo quedé mal, pero yo en el momento, la verdad, yo pues no entendía muchas cosas y yo me fui creando esto en mi mente, un globo que yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? Pero si Dios está con uno, ¿por qué todo esto? Pero es que yo no tenía unas bases bien sedimentadas con el Señor. Yo conocía porque mis padres me enseñaron la fe católica, existe un Dios verdadero, pero bueno, esto tiene su estudio, esto tiene un proceso, no fácil, es difícil, pero tiene un proceso para poderlo llevar a uno a esta historia. Entonces, ¿cómo veo yo, para resumirle pues esto como más corto, padre, cómo veo yo en una situación económica donde yo quedé sin nada? Y cómo fui en busca de una persona como fue el padre Jaime que me orientó, me ayudó y me dijo, tienes que aprender a conocer muy bien del Señor y el Señor te sacará de esto. A mí me parecía como imposible en el momento, yo decía, ¿de esto? Bueno, en fin, sí, padre. Hoy en día, gracias al Señor y la gloria se la debo a Él, sí, padre. Tuve que pasar por un proceso muy difícil en mi vida, fue una historia, hasta en este momento la veo muy hermosa, porque ahí aprendí a conocer del Señor y vi cómo el Señor sí lo saca a uno de tantas cosas y tantos problemas, pero cuando uno se entrega totalmente a Él. De resto, pues siempre sería muy difícil pues uno decir que conoció al Señor y por ahí pasó y ya, no, esto es un entrego, esto es un proceso que no es fácil, pero en la entrega y en el reconocimiento que Dios en medio de la prueba, Él está allí, si nos va a ayudar, sí, Padre, eso se hace, pero así pues, eso es muy verídico que el Señor existe, que el Señor está con uno, que en medio de la prueba Él lo ayuda, que en medio de la prueba Él le puede mandar a otras personas a uno que lo ayuden. Sí, Padre, soy testimonio grande de eso. Y bueno, pero exactamente, Alba, gracias por compartirnos eso, y de eso se trata esta primera parte del conversatorio de hoy, que podamos compartir precisamente esa historia de salvación, porque esa historia de salvación, lo que hemos dicho, lo dijimos en la clase, en el encuentro pasado, esa revelación de Dios es un encuentro personal, pero dentro de una historia, mi historia. Muy importante verlo en la historia de salvación que está registrado en las Sagradas Escrituras, pero es muy importante verlo en mi historia real, en mi historia concreta, en mis caídas, en mis levantadas, en los afanes del día a día, bueno, todo esto. Gracias, Alba. ¿Qué más quiere compartir? Gracias a usted, Padre. Bueno. Padre. Buenas noches, Padre. Bueno, entonces primero levantó la mano, aunque no le vi la mano, Inés Gómez Cuellar. Bueno, Padre. Gracias, Padre. Bueno, Padre, a lo largo de mi vida, en mi acontecer diario, yo sentí la presencia de Dios en medio de unas dificultades terribles. Había hecho unos estudios universitarios donde yo quedé completamente vacía de lo que era esa comunión y esa relación con Dios. Es más, llegué a apartarme por completo y como el lugar donde yo estudié, la universidad donde estudié, pues era como de tendencia comunista, marxista, de izquierda. Mi cerebro estaba imbuido de todas esas ideologías y entonces fui desplazando a Dios, ese Dios que me enseñaron mis padres, mi madre sobre todo, que fue tan católica, tan creyente, y yo lo fui desplazando hasta que quedé, pues, ahí sí me encuentro sin Dios. En ese acontecer de ir y venir, yo tenía unos planes muy diferentes para proyectos para mi vida, y resulta que en ese ir y venir, pues falleció mi madre, que significó mucho para mí. Yo caí en una crisis terrible. Y en esa crisis yo me preguntaba, bueno, ¿y si era cierto que existía Dios, dónde está? ¿Por qué me ocurre en esto? Porque al morir mi madre, pues me tocaba a mí como liderar o entrar como a reemplazarla en la dirección del hogar. Y mis planes se fueron a pique. Y decía yo, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios?
realmente fue una situación sumamente difícil y empecé a dejarme llevar por, perdón, por situaciones de hechicería, de adivinanzas, y entonces los compañeros de trabajo, las compañeras me decían, no, pues es que fulanito le puede solucionar ese problema, porque él conoce mucho, fulanita, vea, eso es lo mejor. Y yo me fui dejando llevar por esas malas orientaciones, pero siempre en mi interior yo sentía un temor, yo sentía un miedo terrible, pero lo hacía porque quería como llenar ese vacío, como encontrar como una respuesta a tantas convulsiones, digamos así, que estaban presentándose en mi vida, y sobre todo en mi vida espiritual y emocional. Un buen día bajaba yo desesperada y ahí fue donde yo vi patentico la presencia de Dios y la historia de salvación en mi vida. Bajaba yo bien desesperada, buscando ese alivio, ese consejo de una persona que me indicaron que me adivinaba, que me decía que me iba a pasar, que no, bueno, todas las cosas. Y recuerdo tanto que bajaba ahí por la carrera 25 al frente de la iglesia de San Bartolomé, a la hora que esa iglesia siempre está cerrada, y yo iba como que no sentía ni el pavimento, pues el piso, sino que iba como por el aire. Y me dio por mirar para allá y yo vi que la puerta lateral estaba abierta. Sentí como un impacto porque se me hizo raro y dije, bueno, ¿y por qué está abierta ahora? En el momentico que sentí eso, escuché en mi voz, en mi conciencia, escuché a alguien que me decía, es que es para allá donde tienes que ir, no es para donde vas, sino es allí. Yo recuerdo que ahí el andén siempre es alto y yo bajé de ahí, yo no sé cómo bajé, cómo no me caí, pero era algo como una fuerza que me llevaba para allá, el desespero que yo tenía. Efectivamente, yo entré, me dejé llevar pues como por esa invitación, y entré y me postré ante el Santísimo en una hora y media, pero en un mar de lágrimas. Y eso me sirvió para esclarecer en mi vida y verla de la forma de pronto como que era lo que Dios quería de mí. Entonces ahí reconocí que verdaderamente ese Dios a quien yo había como separado, como quitado en mi camino, me lo encontraba de frente y diciéndome, no son mis planes, no son tus planes, o tus planes no son mis planes. Mira, es esto lo que te tengo. Y empecé a sentir como una paz. Cuando yo salí de allí, yo salí livianita. No sé para dónde cogí porque yo estaba como, pero era como esa paz, como ese llenamiento que tenía mi alma, mi espíritu de ese coloquio, de ese encuentro momentáneo que tuve con el Señor. Y de ahí en adelante es que el Señor me ha traído en este caminar de salvación. Qué bueno esa reflexión, esa historia. Yo les decía ahora, no hay una historia mejor o una historia peor, no, porque es la historia de salvación de cada uno, ¿sí? Es la historia del encuentro que has tenido con el Señor, y eso es lo más importante, ¿cierto? Que quede como un memorial, como un sello, ¿sí? Grabado allí, que es el que nos va a decir, sí, es cierto que Dios está, es cierto que Dios existe, es cierto que Dios me ha ayudado. Bueno, ¿quién más quiere compartirnos una experiencia así? Padre, yo. Perdón, pero yo vi que ahorita María Idali Ramos quería hablar antes de... Buenas noches, padre. ¿Sí? Yo quiero hablar de mi historia. Desde muy niña tuve unos padres que eran muy católicos, y como yo vivíamos en el campo, sentíamos mucho miedo porque imagínense, en la época de la violencia había mucha persecución contra los campesinos. Yo era muy niña, pero sentía mucho miedo, ¿no? Pero mi madre era de mucha fe, y ella nos inculcaba siempre y nos invitaba a la oración. Cuando ella nos reunía y se ponía a orar, yo me sentía tranquila. Entonces yo
pienso que me creía siempre protegida. Entonces yo pienso ahora que yo soy, pues, que reconozco las cosas y el transcurrir de los años. Desde esa época yo he sentido la presencia de Dios y han habido muchas circunstancias en mi vida donde he tenido muchas como momentos de inseguridad, de, ¿cómo le digo?, de sentir miedo, de sentirme sola, pero siempre que he acudido a la oración me he sentido acompañada y siempre he sentido de que Dios está ahí, aunque no lo conocía como lo conozco hoy en día. Siempre he sentido la presencia y la protección de Él en mi vida. Y especialmente, pues son muchos los acontecimientos que he tenido en los cuales he podido sentir la protección de Dios en el momento en que yo tengo la fe o invoco la presencia de Él, ¿cierto? Entonces, pero hubo otro tiempo en donde yo como que me aparté cuando empecé a trabajar, ya adolescente. Empecé a trabajar y ya el trabajo era trabajo, trabajo y más trabajo. Hice a un lado lo que era estar buscando de Dios. Aunque siempre había la fe, siempre primero era el trabajo. Si había tiempo, iba a misa. Era entregada totalmente al trabajo. Pero hubo un momento en donde tuve algo muy fatal. Cuando ya mi hijo estaba grande, tuvo un accidente de moto y él tuvo prácticamente muerto 15 días. Y ahí conocí de que Dios estaba ahí conmigo, siempre había estado conmigo, asistiéndome, aunque fui infiel con él, aunque no cumplía sus mandatos, sus mandamientos. He comprendido y él me ha mostrado que siempre ha estado ahí. Cuando yo me apartaba de él, yo creía que estaba sola, pero nunca se ha ido. Puedo decir que el milagro de vida que tuvo mi hijo, o que él volvió a la vida, es por oración. Es reconocer que nosotros como humanos, o yo como humana, no puedo sola. Cuando tuve el conocimiento de que Dios es mi Salvador, que Él es mi compañía, que Él es mi fortaleza, pude entender de que Él fue el que le devolvió la vida a mi hijo, porque él prácticamente se iba. Cuando yo tuve esa experiencia dolorosa en la cual Dios me mostró que Él es el que puede, que Él es el poderoso, que Él es la vida, comencé este proceso en el cual he podido conocer verdaderamente el plan de Jesús, o de Jesucristo en mi vida. Porque para uno conocer y tener fe, primero, para tener fe y confianza en Él, primero tengo que conocerlo. Y eso es lo que he aprendido, de que Él desde siempre ha sido mi compañía. Sin Él no soy nada. Me ha acompañado en todas mis pasos fatales que he tenido y de pruebas, porque son pruebas de sufrimiento, pero que Él siempre las ha sanado. Entonces, es un testimonio muy personal. Yo hoy en día no puedo pasar ningún día sin leer la palabra, sin oración. O sea, Él es mi guía, es mi todo. Entonces, Él siempre ha estado ahí. Yo me aparté un tiempo, pero Él estaba ahí. Ese es mi testimonio, Padre. Tengo la certeza.
Muchas gracias. No lo escucho. No lo escucho. Sí, qué pena. Esos son los memoriales que tenemos del acontecer de Dios en nuestra vida. Dios actúa, y ha actuado y actuará. ¿Sí? Por aquí, ¿alguien más quería hablar en este momento, ahorita? Hola, padre, buenas noches. Yo, Marta Prieto. ¿Quién? ¿Usted Luis Fernando Pineras? Aquí está. Es que tenemos la cámara dañada, padre. Aquí estamos Estelita y con Marta Prieto. Ah, bueno. Vale, Marta Pineras. Yo qué digo. ¿No escucha? Pero es en el de María Hidal Ramos que tienen que hacer silenciarlo. ¿Yo? Porque, Ya está apagada. no, María Hidal, esto. Bueno, padre, yo he sentido la presencia de Dios, yo creo que desde que nací, primero porque me bendijo en ese hogar tan lindo que me regaló. Bueno, sigo caminando en toda mi vida y luego y me encuentro con Emaús cuando hago el retiro, y luego, estando en este camino ya con él, me diagnostican el cáncer. Y ahí... Que no te escucho. Ah, bueno. Bueno, que yo siento la presencia de Dios en mi vida desde que nací, primero porque me bendijo en ese hogar tan lindo, donde llegué, con ese papá, esa mamá tan hermosos, tan llenos de Dios como era mi papá, y la familia de él. Y bueno, sigo en ese camino con ellos, luego me alejo, cuando llego a la universidad, luego en mi trabajo me alejo un poquito de Dios. Y después, ya siendo profesional, entonces llega el retiro de Emaús a mi vida y empiezo otra vez y me acerco a Dios. Luego, pues, me diagnostican el cáncer. Creo que, bueno, yo nunca le dije a Dios, porque a mí, yo le pedí a Él que me podara y me hiciera una nueva mujer, que me quitara de mí todo lo malo y me dejara lo bueno. Siento que esa fue su forma de él como manifestarse en ese momento, siento, no es que a todo el mundo le haga una pérdida, lo siento así, siempre se lo agradecí, hasta hoy para mí la enfermedad ha sido una bendición. Cuando empieza este proceso, yo iba a ser servidora en Emaús y no lo puedo hacer precisamente pues porque ya empezaba la quimio, y en un mensaje que él me manda, el primer mensaje que me sale, preparándonos para este retiro, me sale que él ya me había sanado el cuerpo y el alma. Entonces, y así fue. La primera oncóloga que me vio me decía que yo era muy espiritual, pero que yo tenía que seguir en la parte científica. Entonces yo le decía que sí, que por eso estaba ahí con ellos, porque ojalá yo tuviera esa fe tan grande para poder dicho, no me hago nada, que Dios ya me sanó, creo en su palabra y en su promesa y sigo adelante. Pero después entendí que yo seguí en este proceso porque Él me estaba purificando, me estaba liberando y sanando de muchas cosas que hay en mi corazón, y así fue. Así es que yo he sentido la presencia de Él y cada día la siento más. Yo creo que cada minuto, cada segundo de mi vida, en mi parte laboral, que no ha sido fácil, y cada día me bendice más y más y más. Es como entregarle a Él todo. En el momento en que yo escuché de un sacerdote, del Padre Olmedo, cuando decía que en el Éxodo 14:14, que Dios pelea las batallas por mí, tú entrégame todo, tú tranquila, yo solté y ahí volví a sentir su presencia en esa parte laboral. Eso es. Bueno, muy bien, muchas gracias también, Marta Arciniegas. Bueno, Arciniegas. Yo creo que cada uno de ustedes tiene su historia de salvación, una historia que tiene sus bemoles, sus altibajos, sus subidas y bajadas. Esa es la historia de salvación no es una línea recta, plana, llana, ¿no? Así es. Si pudiéramos dibujar, tendría como una forma de
como de montañitas. Así. ¿Por qué? Porque tenemos los picos allá arriba, pero también tenemos otros momentos donde estamos como bien abajo. Eso va a ser siempre, ¿sí? Va a ser siempre. Pero lo más importante es ser conscientes de la actuación de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que saber que Dios está allí. Entonces nos encontramos con una realidad que nosotros la vamos a llamar la pedagogía divina, la pedagogía de Dios. Aquí veo varios profesores en este chat, en este conversatorio. Pues obviamente sabemos cuando hablamos de pedagogía, ¿a qué nos referimos? A esa manera de transmitir, de llegar, de enseñar. Entonces, Dios también ha tenido esa pedagogía y en labios del Papa Juan Pablo II dice que esa pedagogía de fe es primero la fe, la originalidad de la fe conlleva a una pedagogía igualmente original. O sea, la relación de Dios con nosotros, que es algo original, no es una copia de la relación nuestra, la relación que tiene cada uno de nosotros, que tiene María Nelly Nestroza, Alba Torres, Inés Gómez, Diana Luz, que tiene Luis Fernando Arciniegas y Marta Arciniegas. Cada uno de nosotros tiene esa relación de fe que es original, es única. Y por tanto, también la pedagogía de Dios con nosotros es única. No es igual a. Puede tener elementos parecidos. Puede ser que la historia tuya y la historia mía son muy parecidas, pero es tan original la tuya, tan original la mía. ¿Cuál es mejor? Ninguna. La mejor es la original, la que yo tengo. ¿Sí? O sea, no es mejor ni peor, es la que yo tengo. Entonces, cuando comenzamos a comprender que esa pedagogía de Dios, la que Dios ha utilizado, es única, claro, hay unos parámetros, hay unos puntos comunes, unas formas, pero comprendamos que Dios lo ha hecho de una manera original, ese encuentro con nosotros. Aquí viene precisamente entonces nuestra tarea. ¿Cuál tarea? Poder leer, saber entender ese mensaje de Dios, en la experiencia cristiana, pero que esa experiencia cristiana nos lleva entonces a reconocer unas maneras y unas formas del acontecer de Dios. Entonces vamos a tratar de ver un poquito como esa pedagogía de Dios, esa manera que Dios ha utilizado para que nosotros podamos llegar a tener ese encuentro con Él y vivir como cristianos. Entonces, ustedes acaban de hablar de unas experiencias y cada uno daba su experiencia. Entonces, ponemos como telón de fondo o como punto de referencia para ese camino de la pedagogía de Dios, la experiencia. Allí en la experiencia es donde Dios, en mi experiencia, es lo que Dios ha intervenido de manera diversa para ese encuentro con Él. Entonces, tengamos en cuenta que esa experiencia no podemos pensar que es algo ordinario o algo, de pronto en el contexto de la ciencia, pensarán que la experiencia no tiene valor. No, al contrario, es la forma privilegiada como Dios ha utilizado en la pedagogía para encontrarse con nosotros, para revelarse, para llegar a cada uno de nosotros. Entonces, ese ser cristiano que Dios quiere que nosotros lleguemos a tener, nos va a llevar a tener una vivencia en relación con Dios, con los demás personas, con los demás hombres y con el mundo. Entonces es una triple relación. Dios, con Dios mismo, con los demás y con el mundo.
nosotros no podemos perder de vista que el acontecer de Dios va en esa triple dimensión. No nos podemos quedar como en la relación de esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque estaríamos como en un intimismo y mi Dios, mi Diosito, como mi cosita allí con Dios. Y el resto que se joda, el resto del mundo que no me importa, ni el mundo, ni la creación. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener claro esto. Pero esa relación con Dios, con el hombre y con el mundo, tiene un estilo. El estilo es el estilo de Jesucristo. El estilo de Jesucristo. O sea, no es el estilo mío. Es que yo me relaciono. No es como uno cree, como yo quiera. No es que yo me relaciono con Dios como, obviamente, es una relación especial, personal, pero al estilo de Jesucristo. No al estilo mío. Jesucristo el punto de referencia nuestro es Jesucristo. Él nos enseña al Padre, nos muestra la bondad, la misericordia y nos pone en una relación con el mismo y con el mundo. Entonces, una relación con Dios al estilo de Cristo que Él nos habla, Cristo nos habla de Dios como Padre. Fue lo primero que nosotros podemos entender y comprender de Él. Que Jesucristo vino a mostrarnos al Padre y hablarnos del Padre. Y sabemos todo lo que en las Sagradas Escrituras está el esfuerzo que hace Jesús para que nosotros descubramos quién es el Padre. Entonces, que el Padre es misericordioso, que el Padre es providente, que el Padre está atento a las necesidades de sus hijos. Entonces comienza Jesucristo con muchas maneras, con muchos ejemplos, y sabemos con muchas parábolas para mostrarnos que ese Padre está allí. Esa relación, miramos con el Padre, pero también como haciendo alusión rápida de esa relación con los demás hombres al estilo de Cristo. ¿Sí? Podemos sintetizar que esa relación con los demás hombres al estilo de Cristo nos revela a Dios como Padre, pero también nos revela a los otros. Si estamos hablando de que Dios es nuestro Padre, nos revela a los otros que son nuestros hermanos. Entonces no es cualquiera. El otro es nuestro hermano. El otro es nuestro hermano. Eso nos lo reveló Jesucristo. Entonces, cuando nosotros decimos Padre, no decimos Padre mío, Padre nuestro, decimos. Es comunidad. Por eso de aquí el paso tan enorme que el Señor tiene que ayudar a dar de reconocer al otro como hermano. Figúrate la tarea tan grande que es al estilo de Jesucristo. ¿Y cuál es mi hermano? ¿Cuál es mi prójimo? ¿Recuerdan todo lo que Jesús también nos enseñó cuando nos hablaba del prójimo? Entonces, esa tercera relación, de relación con el mundo al estilo de Cristo, es que Cristo con su vida dijo no a todas las esclavitudes y demostró que todo lo que hay en el mundo es para el servicio de los hombres, para el servicio, no para someter al hombre, no para esclavizarlo. Entonces la relación con todas las cosas del mundo está para el servicio del hombre, para que el hombre se pueda servir, pero no para que llegarlo a esclavizar. Y sucede que muy fácil las cosas del mundo nos esclavizan. Alguien hablaba como el trabajo nos esclaviza y nos aleja de Dios. Alguien hablaba ahorita de su experiencia del estudio y nos esclaviza. Y claro, como el ser, la mente quiere conocer y imbuirse en el conocimiento, y entonces por eso los grandes filósofos, los grandes conocedores se creen que tienen la verdad y pontifican y hablan
dicen y determinan. Entonces, porque se crece el ego de su conocimiento. Entonces, en esa triple relación es que tenemos que tener nuestra relación y ver la pedagogía de Dios. No se nos puede olvidar. Una relación con Dios, con nosotros y con el mundo, pero al estilo de ¿quién? De Jesucristo. No se nos puede olvidar eso. Entonces, vamos a tratar de mirar, según el tiempo nos permita un poquito profundizar un poquito más. El ser cristiano, viéndolo desde esa perspectiva, es una experiencia que invade todos los rincones de la vida, todas las horas del día, todos los días de la semana, todas las semanas del año. O sea, esa experiencia de Dios, nosotros no podemos decir de 6:30 a 7:30 es mi relación con Dios, porque voy a misa. Y de 8 a 9 y para ir para abajo es mi tiempo y no es así. O el día domingo y el otro día no, el otro día yo me desordeno, hago lo que me da la gana, pero el día del domingo entonces es mi momento con Dios. Entonces no es una experiencia limitada a una práctica religiosa, atención, porque eso lo podemos confundir. Creer que la práctica religiosa se nos da, así se me están durmiendo por acá al frente. Entonces, espero que ustedes no estén dormidos. Ay, Dios mío, bendito, así estoy de aburrido. Ay, Señor. Bueno, ya vamos a terminar, tranquilos. No, bueno. Padre, está aburrido. No, bueno, un poquito. Bueno, entonces, le digo así es para que una amiga mía que se quede frente despierte. Bueno, entonces volvemos al tema. No es mi relación, esa experiencia con Dios en esa triple dimensión, no es una experiencia limitada a una práctica religiosa o a un momento determinado. Entonces, cuando estoy rezando el rosario, cuando voy a misa, entonces, no, es mi vida. Mi vida es todo un conjunto. Todas las horas del día, todos los días de la semana, todas las semanas del año, estando solo, acompañado, estoy en el trabajo, estoy en mi habitación. Entonces, es eso. El problema para los intelectuales y para los que aplican la razón a todo es que comienzan a pasar por la razón los acontecimientos de la vida. Y obviamente esta relación con Dios, con el hombre y con los demás, y con el mundo, desde la razón. Entonces, tengamos claro que Dios se ha valido de la experiencia más que de la razón. No es que no utilicemos la razón, utilizamos la razón para ser conscientes de ese acontecer de Dios. Pero no porque sea una reflexión mental, entonces ya por eso me convierto. No. Me convierto y creo en Dios, lo que ustedes ahorita estaban diciendo, porque tuve esa experiencia con Él. Entonces Dios es un acontecer en mi vida. Y son los memoriales. Pase lo que pase, eso no me puede quitar ese memorial. Y decíamos que la historia nuestra es una historia de altibajos, pero que allí está presente la presencia de Dios. Entonces, no valorar esto de la experiencia desde la perspectiva ya racional, pues obviamente sería despreciar el mismo acontecer de Dios. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito más. Esa experiencia cristiana es experiencia de Dios vivida en la iglesia y al estilo de Cristo. O sea, partamos de allí. Nuestra experiencia cristiana es una experiencia de Dios vivida en la iglesia. Atención,
¿Por qué? Porque dirá otra, no es que yo tenga una experiencia de Dios y no en la iglesia. No, pero es que estoy hablando de la vivencia cristiana. La vivencia cristiana. Que se vive, la experiencia de Dios, al estilo de Cristo, se vive en la iglesia. Entonces, aquí hay unas características de esa experiencia cristiana de Dios vivida en la iglesia. Entonces, en primer lugar, es que la experiencia cristiana de Dios, como decíamos, pasa por la iglesia, como comunidad de bautizados, que prolonga la historia de los hombres, y como una acción realizada por Jesucristo. Esa experiencia cristiana de Dios se vive al estilo de Cristo porque nos va mostrando en una comunidad ese amor de Dios y se presenta ese amor de Dios como el camino para llegar al Padre, pero también el camino de relacionarme con los demás. Esa experiencia eclesial me lleva entonces también a experimentar las realidades más profundas de la humanidad, del hombre. Cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta que el otro está allí y que esa realidad humana del otro es tan necesitada como la experiencia humana que yo tengo, y que es tan humano y tan frágil el otro como lo soy yo. Entonces vamos comprendiendo que si no comenzamos a mirarnos dentro de una experiencia con el otro que me refleja mi propia necesidad, entonces nos vamos haciendo una idea falsa de Dios al estilo de Jesucristo. Ese otro que es que me lo encuentro en la iglesia, que comparto la fe en la iglesia, que piensa diferente a mí, que me saca el bloque porque es incisivo, porque te equivocas y inmediatamente cae encima, y uno quisiera que ese otro no me dijera nada. Entonces pensamos que si ese otro no estuviera, mi vida sería mejor, o yo podría vivir más tranquilo mi fe. Pero sucede que Dios se está valiendo de ese otro para tu conversión. Entonces, ahí en esa vivencia cristiana, entonces sería muy fácil, entonces yo voy a vivir mi cristianismo, entonces me encierro en una ermita, me encierro en un cenobio y que el otro no me hable, que no me diga ningún. Pues eso fue una forma de vivencia cristiana hace muchos siglos. Respondió a unas necesidades y a unas cosas, pero que hoy pues tiene otro contexto. La vida del cristiano es otra cosa. Entonces, conocer la realidad profunda de la humanidad. Allí también nos conocemos nosotros. Esa precariedad del otro me refleja a mí, que soy también un falto de amor, falta de paciencia. ¿Por qué? Porque uno se va creyendo como que la vida está bien así, como que soy muy bueno, como que hago el bien a todo el mundo, pero mentiras. Cuando comienza el otro a confrontarme, va apareciendo mi humanidad, la humanidad de él. ¿Pero qué pasa allí? Ahí comienza un proceso, una pedagogía de Dios para que podamos nosotros, en esa experiencia de Dios, trascender mi humanidad. Trascender mi humanidad. Y trascender también la humanidad del otro, pero en esa relación con Dios. Hay otra característica dentro de esa experiencia cristiana de la vivencia de Dios en la iglesia al estilo de Cristo, es que es una experiencia de Dios, es siempre personal y no se puede tomar prestada. Por muy grande que sea la fe de fulanita o de fulanito, él no me puede decir, yo voy a prestar la fe ahí un ratito para que usted pase ese trago amargo. No es una cosa que uno
que uno puede delegar, uno, vea, le voy a dar esta, no, es algo personal que no se puede tomar prestado. Esa relación de fe, aunque la fe de esa persona a mí me anima, me ayuda, claro que sí. El ver que el otro, la fe del otro, que ha pasado, que vive, que tiene fortaleza, me ayuda a mí a que pueda a tener una actitud diferente en mi relación con Dios y con los demás. Hay otra característica. Entonces decíamos que esa experiencia religiosa, esa experiencia cristiana de Dios, no es individual sino comunitaria. La experiencia cristiana de Dios es una experiencia también histórica. ¿Qué significa histórica? Pues que va respondiendo a los diferentes momentos de tu historia, de nuestra historia, pero la historia también del otro y de los otros. Entonces no es solamente mi historia, no es solamente mi problema, mi yo, mi familia, no. El cristiano comienza a ver la historia del otro y de los otros y del mundo. Por eso cuando un cristiano comienza a reflexionar, por ejemplo en este caso de la pandemia, estamos mirando una realidad de un sufrimiento humano. Allí estamos viendo que esa experiencia de fe que tantas personas sufren, ¿yo qué estoy haciendo? Bueno, estoy orando por ellos. Estoy haciendo esa experiencia histórica que me lleva a reflexionar sobre el sufrimiento del otro o de estas personas que están deambulando en la calle, que han salido de su país. Esa experiencia de que me cuestiona a mí, que me toca, pero que me lleva a tener unas cosas concretas también en mi vida, que me lleva a tener en esa relación. Todo eso, otra característica de esa vivencia de la relación, de la experiencia cristiana de Dios en la iglesia, al estilo de Cristo, es que es una experiencia que nos lleva a la salvación, lleva a la transformación de las personas y a las relaciones entre ellas, entre las personas. Entonces, no es solamente ver el acontecer, la historia de las personas y darnos cuenta de la historia, ver que esa historia que está viviendo esa persona, que estoy viviendo yo, o que está viviendo la humanidad, es para mi salvación, para nuestra salvación. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros comprendemos que toda esa historia que me está pasando en mi vida, pero en la historia circundante, es para mi salvación y para la salvación del mundo. Por ejemplo, cuando comenzamos a preguntarnos precisamente de esta pandemia, eso es una historia de salvación para la humanidad. Así esa humanidad no crea en Cristo, ¿sí? Pero es una historia de salvación. Allí comenzamos a descubrir que ese acontecer histórico es para la salvación. Y todo ocurre para mi salvación, para mí, para ese encuentro con el Señor. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que esas características de esa vivencia de la fe en la iglesia, pues también hay que tener en cuenta que en ese recorrido de fe, en ese camino de fe, hay unas formas que Dios utiliza dentro de la historia que tienen que ver con las circunstancias culturales, sociales, económicas que nosotros tengamos. O sea, una persona que tiene un ambiente histórico, de pronto que se ha podido formar, que tiene un trabajo estable, que tiene una situación, pues allí en esa situación, en esas circunstancias culturales, hay ese encuentro con Dios. Y entonces podemos pensar, hace unos siglos las circunstancias culturales eran diferentes a las nuestras. En esas circunstancias culturales Dios utilizó y Dios se expresó para el encuentro con Él.
también en nosotros. Nosotros tenemos unas posibilidades, por ejemplo, esta posibilidad del aparato de los medios de comunicación. Culturalmente, nosotros estamos disfrutando esto, científicamente, técnicamente. Hace unos años, hace unos añitos, no. Ni el celular, ni las videollamadas, ni nada de eso. Entonces, ahí en esos caminos de la experiencia de Dios, esas circunstancias culturales, pues, nos ayudan a nosotros a encontrarnos con Dios. ¿Tenemos más posibilidades? Claro. Algunos, en nuestro contexto, tienen más posibilidades que otros, sí. ¿Por qué? Porque, a ver, en las circunstancias culturales que tiene un hombre que vive en una región lejana, pues no significa que no se encuentre con Dios, sino que nosotros, en un contexto de esto, tenemos más posibilidades de un encuentro, poder ir a la iglesia con más facilidad, de transportarnos con más facilidad. Un campesino para ir a la iglesia le toca, si no tiene con qué o no hay ruta, caminar muchísimo, horas. En nuestro contexto no lo conocemos, pero hay poblaciones o hay lugares de misiones donde tienen que recorrer kilómetros para ir al encuentro, a la liturgia. Y sucede que la gente lo hace y lo busca en esa dimensión. Y nosotros que tenemos unos medios allí cercanos, nos da pereza, es que vi que iba a llover, es que no estaba el carro, no había quien manejara. Entonces, a veces son circunstancias culturales que nos favorecen, pero también nos escudamos en ellas para no encontrarnos con Dios. Entonces, en esos contextos donde Dios nos va hablando, pues obviamente que se va utilizando de todo esto para que nosotros podamos realmente encontrarnos con Él. Esa experiencia cristiana vivida dentro de la relación con el otro, pero al estilo de Cristo, nos debe llevar que nosotros tenemos entonces un punto de referencia que es el mismo Jesucristo. Es Jesucristo el que nos pone como el punto referente. No es mi criterio. Es que yo soy así y así es como yo me relaciono con los demás. Sino que es como Jesucristo lo que es. Entonces, vivir la experiencia de Dios al estilo de Cristo es descubrir que Dios es Padre y reconocer a los hombres como hermanos, decíamos ahora. Ese punto de referencia que Jesucristo nos hace, nos muestra el Padre, ya lo habíamos hablado, pero también nos muestra que el otro que está a mi lado es mi hermano. ¿Sí? Y ahí es donde se necesita que nosotros podamos tener la gracia de poder vivenciar esa relación con los demás. Vivir la experiencia de Dios en la iglesia es descubrir que el otro, llámese prójimo o hermano, es el lugar de encuentro con Dios. Atención. Yo me encuentro con Dios cuando me encuentro con el hermano, cuando vamos a la iglesia y me encuentro con él. Pero no solamente con el hermano que comparte mi fe. Me encuentro con Dios cuando descubro que el otro es mi hermano y que está necesitado, que está pidiendo allí en la calle. Figúrate que nosotros tuviéramos la conciencia de que esas personas realmente son nuestros hermanos y que necesitan de nosotros monetariamente, económicamente. Entonces, es el lugar del encuentro de Dios y reconocer que el amor de Dios pasa por el amor al hermano. Ese amor de Dios pasa por el amor del hermano. Entonces, vivir la experiencia de Dios al estilo de Cristo y en la iglesia es aceptar la irrupción del amor de Dios en la vida y en la historia para transformarlas. O sea, Dios comienza a actuar en mi vida, pero para que esa vida mía se transforme,
no solamente en mi relación con Dios, mi relación con el otro, y la decíamos mi relación con el mundo, con las cosas del mundo. Entonces yo no puedo pensar que Dios ha hecho una pedagogía de encontrarse conmigo para yo tener como una intimidad con Dios y descubrir que Dios es muy bueno. No, recuerden, relación con Dios, relación con el hermano y relación con el mundo. Esas son las tres dimensiones que nosotros nunca podemos perder de relación en ese sentido. Vivir esa experiencia, entonces, decía que por eso la experiencia cristiana es y tiene que ser una experiencia de salvación de todo el hombre y de todos los hombres. Por eso nos tiene que preocupar lo que está pasando a nivel del mundo. Por eso nos tiene que preocupar lo que está pasando a nivel de la legislación, lo que nos está pasando a nivel político. Si yo no me meto en política, no. Nos tienes que preocupar, tenemos que saber leer eso también. Por eso esa formación en esos ambientes también tenemos que tenerlo. Entonces, no es que yo no me meto en eso, en los políticos, pero ¿qué está pasando con el mundo político? ¿Qué está pasando con las decisiones políticas? ¿Qué está pasando con las decisiones legislativas que están armando un país y nosotros hacemos parte de ese país? Todo eso hace parte de esa relación. Entonces me tiene que interesar y me tiene que llevar a esa reflexión. Bueno, Dios entonces utiliza un lenguaje para hablarnos. ¿Qué lenguaje utiliza Dios? Pues obviamente que el lenguaje es la forma de Dios hablarnos y que nos habla primero al corazón. ¿Sí? Él llega y toca nuestro corazón. Ahorita Inés nos cantaba un poquito la experiencia de ella, que sintió en su corazón algo, que sintió precisamente el corazón de esta mujer, que le decía algo, y por allí no es por aquí, hablándole eso allí. Nos habla al corazón. Pero también nos habla, obviamente, con las Sagradas Escrituras, ¿sí? Con la escritura, con la palabra escrita. Allí, entonces, nosotros descubrimos que Dios, entonces, nos está hablando, nos habla del corazón, allí muy internamente, pero que utiliza un medio, un instrumento físico, de la escritura. Nosotros alcanzamos a comprender y diferenciar entre palabra de Dios y Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es palabra de Dios escrita, pero sucede que hay otra palabra de Dios que no está escrita, que es la que se va manifestando en la vida. Por eso hay acontecimientos de la vida que se convierten en palabra de Dios. Usted dice, este acontecimiento para mí fue una palabra de Dios. Dios me habló. Esa es la palabra de Dios no escrita. Esa es la palabra de Dios vivida. Y hay además esa palabra de Dios que es la que se celebra en la liturgia. Entonces, cuando nosotros vamos a una liturgia, a un sacramento, y somos conscientes de celebrar cada rito, cada paso de una celebración, por decir algo, eucarística, que ojalá que todos fuéramos conscientes. Yo estoy haciendo un ejercicio precisamente con los de mi parroquia, que sean conscientes de cada momento, no solamente qué es, qué significa, no, que sean conscientes, porque que les gusten todo esto. Comenzamos a comprender la riqueza aún de las palabras de una oración. Entonces, estar atentos, porque es que Dios nos está hablando en una Eucaristía, no solamente con la palabra escrita que se proclama. Hay una oración, oremos, y hay una oración que Dios está ahí hablando, o en un prefacio, y Dios está allí, o en una oración de consagración, una oración de la plegaria eucarística. Todas esas cosas, allí nos está hablando Dios. Entonces, ya sabemos que nos habla de una manera muy original, en el corazón, nos habla por medio de su palabra, escrita o no escrita, que nos va hablando. Los acontecimientos son una manera que Dios nos habla, que no son palabra escrita, pero se convierten en palabra de Dios. Ojalá que ustedes puedan ver
en su vida, como yo les he hablado en muchos momentos, y que esos momentos para ustedes se conviertan en realmente una palabra de Dios. Ese acontecimiento que ustedes pueden decir, ese acontecimiento para mí fue palabra de Dios, o sea, algo que Dios me dijo y que se quedó grabado en mi corazón, y eso no lo borra nadie. Entonces, lo vemos entonces también lo que yo les decía en la liturgia, ¿sí? La liturgia, como pedagogía de fe, toda la liturgia, que es el lenguaje de la iglesia. Usted sabe que la liturgia es el lenguaje de la iglesia, y que es allí en ese lenguaje litúrgico, los signos, las palabras, los gestos, los momentos, allí nos habla Dios también. Por eso cuando ustedes participan en una liturgia bien celebrada, bien vivida, esa liturgia usted dice, uy, qué bonito. Vi allí el cielo, vi allí, experimenté allí la presencia de Dios. También cuando una celebración se hace ahí tirada y mal preparada y todo eso, dice, no, pues qué lástima, ¿no? De todo se ve, ¿cierto? Entonces, cuando descubrimos que Dios nos va hablando allí en ese lenguaje de la iglesia, comprendemos todo el lenguaje simbólico, la experiencia cristiana, las oraciones cristianas que tiene, por ejemplo, el misal, es una experiencia de reflexión de años, de siglos, perdón, de santos, de dioses que han hecho una elaboración mística, digamos así, de una oración. Entonces la iglesia lo pone allí para que nosotros disfrutemos de eso. Entonces por eso es muy importante estar atentos a las fórmulas, las plegarias, que a veces ni las escuchamos o se vuelven insignificantes o no comprendemos qué dice. Como todas las plegarias comienzan con lo mismo, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, nos tenemos levantado el corazón. Y comenzamos ahí una retaíla de memoria y no escuchamos lo que está diciendo allí, que es una historia de salvación, una revelación de Dios. Entonces comprendemos que Dios nos va hablando de estas maneras, y nos va hablando en el lenguaje sacramental de la iglesia, que nos lleva a descubrir el trascendente de las personas y de los acontecimientos y de las cosas. Por eso, hermanos, en medio de una circunstancia de vida, sobre todo en una circunstancia de vida difícil, cuando vamos a una liturgia, nos encontramos que Dios allí en esa liturgia nos resucita. Yo no sé si ustedes han experimentado que van a la Eucaristía y salen resucitados. ¿Por qué? Porque se celebra el misterio de la resurrección allí, de la muerte y resurrección. Y podemos llegar muertos. Y cómo la celebración nos transforma, nos resucita. Es el acontecer de Dios allí, en ese momento, en ese encuentro, que nos da la fuerza, la vitalidad para que ese acontecimiento que estamos viviendo, ese bemol en nuestra vida, pues se esclarezca o se ilumine. A lo mejor no se quite, porque a veces pensamos, ay, que me quite. No, a lo mejor no se va a quitar, va a permanecer con nosotros, pero sí se nos va a transformar de nosotros mi actitud ante ese problema, mi actitud ante esa situación. Entonces, cuando nosotros comenzamos a celebrar, a darnos cuenta la gracia, la profundidad que tiene el lenguaje de la iglesia, el lenguaje litúrgico en la celebración, vamos a disfrutar cada palabra, y ojalá que ustedes comiencen a escuchar en la liturgia todo, no solamente la palabra de Dios, sino todo lo que se dice, lo que está en la liturgia. Allí las oraciones no están puestas ahí como porque, ay, ¿qué ponemos acá? No, están puestas para ese encuentro con Dios. Entonces, nosotros, hermanos, entonces, en ese estilo de vida original, diferenciado, decíamos, en ese encuentro con Dios, sabemos que Dios utiliza esa fe, esa pedagogía de fe original y diferente, o sea, original porque es lo que tú vives con Dios, y diferente a lo que todo el mundo vive. Es una iniciación que nos lleva a crecer cada día más en Dios. En la medida que va pasando nuestra vida física, pues a los años,
también nuestra vida de fe tiene que ir creciendo, porque nosotros no podemos quedarnos con una fe infantil de cuando alguien comentaba, no me acuerdo si fue, bueno, alguno de ustedes comentaba de las experiencias que escuchamos ahí, que cuando estaban pequeños y estaban siendo perseguidos los campesinos, oraban exactamente, allí dio una fe infantil, claro. Esa fe, ese momentico fue el inicio de algo, pero que no podemos quedarnos solamente así, o con lo que conocimos o aprendimos en la primera comunión. No, nuestra fe tiene que ir creciendo y tiene que ir desarrollando y desplegándose hacia lo que Dios quiere. Recuerden, esa triple dimensión, esa relación con Dios, con el otro, con el hermano, con los otros y con el mundo. Entonces decíamos que esa fe que es original y diferente, que es una iniciación a una experiencia original y diferente, que tiene un lenguaje también original y diferente, pero sobre todo porque es una iniciación a un estilo de vida radicalmente original y diferente. Todo esto es para que nosotros tengamos un estilo de vida, como estamos diciendo, radicalmente original y diferente, que es la vida en Cristo. Todo esto que está haciendo Dios es para que nosotros podamos vivir en Cristo. Podamos estar en ese hombre nuevo, en ese nuevo Adán que es Cristo. ¿Sí? Todo lo que ha hecho Dios contigo, tu historia, las caídas, los sufrimientos, las alegrías, todo eso es para que nosotros tengamos una nueva vida en Cristo. O sea, eso no puede pasar en vano. Esas historias, esos dolores, esas alegrías, eso que está pasando en tu vida, no puede estar en vano. Todo eso hace parte de tu salvación para una nueva vida en Cristo. Y allí, en esa nueva vida en Cristo, vamos a comprender los acontecimientos y vamos a comprender que Dios nos habla aún en los acontecimientos más funestos. Entonces eso nos va a llevar a una madurez de fe. Porque cuando tenemos una madurez infantil, la pregunta es, ¿pero por qué Dios me mandó esto? ¿Y por qué me está castigando? ¿O dónde está Dios? Eso es un signo de una fe infantil. Una fe allí pequeñita. Una fe que no ha madurado, que se quedó allí con una relación con Dios, que yo me comporto bien y me retribuye, como el niño. Haga la tarea y le doy esto. Haga ser bueno y entonces lo llevo a pasear. No, nuestra fe no puede estar relacionada de que yo perdónenme la expresión, como los perritos. Se comporta bien y le da una galletita y el perrito mueve la cola y le roban la cabeza. No, ni de un niño. Entonces, como usted no se comportó bien, no puede ser. No, sino es una madurez de todo eso a una vida radicalmente original y diferente, pero una vida en Cristo. Entonces vivimos esa vida en Cristo a nivel personal, pero a nivel social. ¿Sí? A nivel personal, este estilo de vida original y diferente es en el lenguaje del Nuevo Testamento la nueva vida, que la acción del Espíritu Santo hace en nosotros. Atención con esto. Esa nueva vida no es porque yo me lo proponga hacer, es porque la acción del Espíritu Santo actúa en mí, que me lleva a comprender toda mi historia, a aceptar mi historia, aún con las cosas más difíciles y más terribles, es decir, es parte de mi historia de salvación. Hay acontecimientos de la vida que uno quisiera borrar de su mente. Hay acontecimientos de la vida que uno quisiera, yo no me quiero acordar. No, esa es su historia. Tranquilo, tranquila. Aún mejor dicho, la cosa más terrible, esa parte. Ya sucede que uno dice, Dios se valió de eso eso que yo no soy, para darme una nueva vida, para hacerme comprender que miren lo que yo soy, la joyita que soy, para que esa acción de Dios actúe en mi vida. Entonces, en esa nueva vida, que es la acción del Espíritu Santo, que hace posible que nosotros se dé cuando yo, obviamente, abro mi corazón al Señor, me dispongo al Señor, busco al Señor. Y a nivel social, ese estilo de vida original y diferente
es también, en el lenguaje del Nuevo Testamento, el reino de Dios que los cristianos tienen la responsabilidad de construir en el mundo. Entonces tiene esa nueva vida, tiene una relación personal y social. Personal porque es la transformación, es la aceptación de mi historia, ver esos momentos más oscuros, eso que me pasó allá en mi casa, con mis padres, con mis hermanos, el sufrimiento que tuve aquí, el dolor que tuve allá, todo eso hace parte de mi historia de salvación. Y eso a partir de eso me ha llevado a tener una nueva vida en Cristo por la acción del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la dimensión social es porque yo construyo con los demás ese reino aquí. Y ese otro es el hermano. Ese otro es la naturaleza, es la creación de Dios. Por eso nos implica a nosotros todo lo de Génesis. Cuando Dios vio que creó y vio que estaba bueno y le entregó al hombre la administración de los animales, de los animalitos, de la naturaleza, de las aguas. Todo eso para que el hombre administre. Entonces, todo eso es para que nosotros podamos comprender. Bueno, yo como que me estoy alargando mucho, me emociono mucho y voy hablando más del tiempo reglamentario. Yo no sé cuánto tiempo teníamos, pero ya vamos a terminar. Faltan 3 horas. Bueno, entonces, ese reino de Dios que nos lleva precisamente a descubrir que tenemos una misión en el mundo, tenemos una misión, aparece un aspecto de la vivencia moral del cristianismo, pero es una moral de opciones, de actitudes, más que de unas leyes. El no matar, es una opción, o sea, es una vida que yo, ¿por qué respeto la vida? ¿Por qué cuido la vida de una plantica, del otro, mi vida? ¿Sí? Porque hay un principio moral cristiano que me lleva a mí a tener una actitud hacia el otro y hacia los demás. No es más que un cumplimiento de la ley, ¿sí? Por eso en la pedagogía de fe, hoy se tiene que trabajar con las actitudes que manifiesten la opción por Cristo. Las actitudes, es que yo creo en Cristo y hago eso porque creo en Cristo, ¿sí? Por eso no se trata tanto de enseñar a no robar, a no mentir, sino a inclinarse en el valor de la justicia y de la verdad. Cuando uno es justo, no roba. El valor de la justicia es más que la ley que no robe, es procurar el don de la justicia que me lleva a ser justo con el otro, a no engañar, a no cambiar un precio, a no robarle al Estado, a no robarle a la familia, a no robarle a la empresa. Esa es la justicia. La verdad, el valor de la verdad, que me implica no mentir, ¿sí? Es que yo digo mentiritas piadosas, dicen a uno, ¿no? Entonces, más que el no robar, el no mentir, es inclinarse por el valor, por el don de la justicia, de la verdad, y así tener la honestidad, la sinceridad, la fidelidad, todo eso, ¿sí? Bueno, eso se hace con la gracia, con la vida del Espíritu Santo, ¿sí? Con la gracia del Espíritu Santo se hace todo esto. Bueno, yo no os quiero cansar más. Yo creo que ha sido la intención de esto es que nosotros podamos comprender que Dios en nuestra vida tiene un proyecto, sus planes, que a veces creemos que la vida nuestra ha sido muy difícil, que nos equivocamos, que cometimos el error más grande, pero mira, de ese error tan grande, Dios se ha valido para tenerte hoy en la iglesia, para llamarte a la fe, para ser una nueva criatura. Entonces comprender todo esto, es llegar a pensar como Dios, no como los hombres. ¿Recuerdan el pasaje bíblico de cuando Pedro le dice a Jesús, eso no te puede pasar? Y Jesús le dice, estás pensando como los hombres. ¿Sí recuerdan ese texto si quieren lo leen ustedes en sus casas?
Bueno, está todo el tema de- de la profesión de fe de Pedro, pues es del capítulo 16 de San Mateo. Quiere para que lo lean después. El capítulo 16 comienza en el versículo 13 y termina en el versículo 20. San Mateo 16, del 13 al 20. Allí está cuando le pregunta quién soy, quién soy yo para ustedes, qué dice la gente que soy yo, y ustedes quién dice. También cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, toda esta piedra edificaré mi iglesia. Y comienza Jesús después a anunciarle la pasión, que viene en el versículo 21. Pasamos al primer anuncio de la pasión. Del 21 al 23, que es ese diálogo que Jesús le dice, le anuncia la pasión, o sea, el sufrimiento. Y lo primero que dice Pedro con el sufrimiento dice, no, Señor, que no te puede, a ti no te puede pasar eso. O sea, es como la actitud nuestra ante el sufrimiento. ¿Y esto por qué? No, que eso no me pase, que esto no te pase nunca. Y sucede que el sufrimiento hace parte de nuestra vida. Y por eso ahí donde en el versículo 23, donde Jesús le dice, pero él volviéndose a Pedro, le dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. No me sirves, solo me sirve de escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Ese es el versículo ya 23. Bueno, ahí está, ese versículo, esos versículos, lo pueden leer para pedirle, Señor, concédeme pensar como tú quieres que yo piense. Que yo vea mi historia no como los hombres, sino como tú quieres que los vean. También le voy a dejar otro texto de reflexión, de oración, también de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Ese es el versículo donde Jesús está caminando sobre las aguas, donde Pedro le dice que si eres tú, Señor, mándame a ir a ti. Pedro camina también por encima de las aguas. Recordamos que las aguas es el signo de todas las situaciones de muerte, de conflicto de la humanidad, que Jesús camina por encima, y Pedro también camina por encima de esas aguas cuando está mirando a Jesucristo. Cuando dejó mirar a Jesucristo, se hunde, y así nos puede pasar a nosotros. Ante los acontecimientos difíciles, podemos tener ahí a Jesús y no verlo, o nos hundimos. Entonces esta palabra también nos ayuda a reflexionar sobre esto, para que lo tengamos allí como oración, como reflexión, y saber que el Señor nos invita a poner nuestra mirada en Él, a confiar en Él. Les invito también a vivir la Eucaristía el próximo domingo, ¿sí? Que el Señor nos llama también en la primera lectura. Ahorita creo que Inés era la que decía, hacía un poquito de referencia a la primera lectura del próximo domingo, tus planes no son mis planes, ¿sí? Eso también hay que saberlo entender, ¿sí? Bueno, no le hablo más porque ya se durmieron todos. Yo creo que están aquí con la eléctrica allí, yo solamente veo pura eléctrica y no más. Yo creo que ya todo el mundo se durmió. Bueno, espero que les haya ayudado este encuentro, este conversatorio. Escucharlos a ustedes me ayudó mucho también. Bueno, el Señor va haciendo una historia de salvación y va obrando en cada uno de nosotros. Yo no sé si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta, para que lo diga ahora o calle hasta la próxima. ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces, nada, vamos entonces a terminar con una oración, viendo nuestra vida y nuestra historia, para que le demos gracias a Dios por todo esto. Oremos. Señor, gracias por la vida que has hecho con nosotros, por la historia de salvación, por la intervención que ha tenido en cada una de nuestras vidas, por lo que, Señor, tú manifiestas que nos llamas para que tengamos una vida conforme a ti, conforme a tu enseñanza, a tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe, a madurar, a realmente construir nuestra fe y relación con los demás y con nuestro Padre
conforme a tu estilo, al estilo del Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con Y todos con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Todo mundo. descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Amén. 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 Muchas gracias, Padre. Muy amable. Espero que les haya Todo un muy bien. poquito Muchas gracias, Padre. Muy bueno, Padre. Muy bueno. Nos ha hecho pensar encontrarnos. mucho. Gracias. ¿Cómo? Mucho gusto, hermano. Muchas gracias. Esto, como siempre, ustedes saben que promuevo los servicios que ha creado la diócesis de Buga. Y pues este es un momento muy especial para decirles a ustedes que cuentan con una librería donde hay cantidades de libros que hablan sobre los temas que el padre Víctor Hugo ha fundamentado con ustedes en estos días y que les pueden ayudar a seguir profundizando más en ese crecimiento espiritual. Recuerden que nuestra librería llama Betel, que está en el primer piso de la curia y que con mucho gusto cualquier libro que ustedes deseen se les puede hacer llegar a domicilio o también que nos visiten, allí los esperamos. También quiero hablarles de los servicios funerarios de la diócesis de Buga. En estos días de la pandemia se lanzó un plan muy especial